Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Vic Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León, y es un placer para mí saludarle en este día, lunes 12 de julio del 2021. Gracias a Dios por la hermosa bendición y la oportunidad que Él nos da de poder meditar en su palabra, de poder seguir adelante con esta serie de devocionales. Les saludo a todos y cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Buen inicio de semana, muchas bendiciones, y que el Señor sobreabunde en gran manera en bendiciones para con cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este fin de semana. El Señor nos habló ayer de una manera extraordinaria, de muchas maneras, a través de la vida de los mensajeros que estuvieron con nosotros. Usted sabe a qué me refiero cuando digo mensajero. Es muy importante el tipo de lenguaje que utilizamos en estos casos, de las personas que trabajan en el extranjero y en nuestro país, contando las historias del hombre de Nazaret. Así que qué interesante que tengamos que decir las cosas de esta manera, ¿verdad? Pero es por protección, y bueno, pues estemos orando sobre todo para que veamos la voluntad de Dios en nuestras vidas como iglesia, y que el Señor obre con poder. Gracias a Dios porque el Señor sigue hablándonos. Y bueno, pues seguimos en el Evangelio de Juan. Estamos dentro de esta teología sencilla para vivir cada día. Estamos estudiando los 7 yo soy de Jesús. Ya estudiamos la semana pasada el yo soy la puerta de las ovejas, y de la mano con yo soy la puerta de las ovejas viene yo soy el buen pastor. No solamente es yo soy el pastor, sino es que yo soy el buen pastor.
Y bueno, pues vamos a estar estudiando esta semana. Vamos a estar estudiando este pasaje yo soy el buen pastor, lo vamos a desmenuzar también, vamos a entender el contexto de este pasaje, está prácticamente en los primeros versículos que vamos a leer. Recuerde que hemos estudiado pues casi gran parte del Evangelio de Juan en este caso para analizarlos yo soy en su contexto. Y bueno, seguimos en el contexto de Jesús en esta interrelación con los líderes religiosos. Recuerde que algunos creían en él, pero después ya no creían en él. Y algunos decían que era el Mesías y otros decían que no podía ser. Algunos decían que era de Dios y otros decían que no era de Dios. Y Jesús los confronta de una manera muy fuerte también, lo vimos ya en los versículos de la semana pasada, hasta les dice que son hijos de vuestro padre el diablo. Así les dice de plano el Señor. Y esto es muy importante por el tema que vamos a ver hoy. Juan capítulo 10, versículo 10. Específicamente este solo versículo lo vamos a ver, vamos a leer también el 11, pero este versículo 10 es la transición entre yo soy la puerta de las ovejas y yo soy el buen pastor. Y este versículo 10 va de la mano con todo lo que Jesús ha platicado con los escribas, con los fariseos, con los líderes religiosos judíos que pretendían arrestarle, prenderle, asesinarle, sacrificarlo, así de plano. Así es que es por eso que es muy importante. Todo lo que hemos estado estudiando nos lleva hasta este punto en donde Jesús dice, yo soy el buen pastor de las ovejas. Yo soy el buen pastor de las ovejas. Así es que estudiemos este pasaje, leamos este versículo y bueno, pues meditemos en la palabra de nuestro Dios. Dice este pasaje, versículo 10 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu bendición con que nos hablas, Señor. Podemos despertarnos temprano por la mañana y ser de bendición los unos a los otros. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que en este momento están viendo este mensaje, este devocional. Habla, Señor, a sus vidas y transmite, oh Dios, este mensaje a sus corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Permítame un segundo. Muy bien. Mire, hermano, Juan 10:10 es un versículo que es clave en este evangelio, en todo el evangelio incluso, en todo el evangelio. De alguna manera resume la diferencia de perspectiva o meta entre Jesús y los líderes religiosos. Hay quienes están buscando la prominencia en la religión. Hay quienes están buscando los lugares altos, el ser visto, lo decíamos ayer en el mensaje. Incluso en la religión verdadera para su propio provecho. Es sutil y fuerte la tentación de usar la autoridad religiosa para fines egoístas y no para servir a las ovejas. Y no para poner el ejemplo a las ovejas, sino incluso para dar la vida por las ovejas. Era común el poder trasquilar a las ovejas y hacer mal uso de cada una de ellas. Sin embargo, este provecho egoísta tiene que significar un daño a las ovejas. Jesús, en cambio, viene para darnos vida. Y esta vida no tiene el sentido limitado que en ocasiones damos a la palabra, refiriéndonos a las funciones físicas del cuerpo. Más bien es una vida abundante, vida en toda su plenitud. Es el cumplimiento del propósito por el cual Dios creó al hombre, para que tuviera una relación con él. Y si nosotros nos damos cuenta, aquí hace un comparativo. Jesús hace un comparativo. Y entonces pone a un ladrón y pone al verdadero pastor. Ya dijo que él es la puerta de las ovejas. No es una puerta, no es la puerta del corral. Atención con esto. No es la puerta del corral, no. Es la puerta de las ovejas. Esto es un punto importante. La puerta de las ovejas. Y bueno, ahora nos dice que hay un ladrón. Y que hay ladrones, y que ese ladrón viene y utiliza 3 verbos, robar, matar y destruir. Estos 3 verbos, ¿sí? Robar viene de la raíz griega klepto, ¿verdad? Donde viene un cleptómano, alguien que tiene este vicio por robar cosas, que lo hace como por una enfermedad, no porque tenga una necesidad o algo. Y bueno, pues estos 3 verbos son importantes. Dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Qué interesante que usted utilice estos verbos. Ahora, cuando dice ladrón, ¿a quién se estará refiriendo? ¿A quién se estará refiriendo? Bueno,
pues específicamente tenemos que pensar en el enemigo, Satanás, el enemigo de nuestras almas. Y nosotros podemos ver cómo desde el principio él hace estas tres cosas: roba, mata y destruye. Roba, mata y destruye. Lo hace desde el inicio, lo hace desde el principio. Podemos hablar incluso desde el Edén. Él robó la inocencia con la que fueron creados los primeros seres y sembró la semilla de la tentación, sembró la semilla para que ellos pudieran caer. Aunque él les dijo, no moriréis, diciéndoles una mentira, sí hubo muerte para ellos, hubo una muerte espiritual y después vino una muerte física para Adán y para Eva. Estaba en el entendido, los primeros hombres de la tierra, Adán y Eva, comían del árbol de la vida, con el cual podían permanecer. Sin embargo, entró el pecado en su corazón y en su vida y no pudieron comer más. Por eso dice la Escritura que fueron sacados del huerto. Esto lo hizo Satanás desde el principio. También desde un inicio Satanás, como ya mencionamos, mató o es un asesino, es un homicida desde el principio. De hecho, se hace una referencia en el Nuevo Testamento de que Satanás aún sigue corriendo a través de la sangre, en este caso de Abel, al cual Caín asesinó. Desde un inicio es un homicida, dice la Escritura. Él hace una obra de muerte, pero también hace una obra de destrucción. Destruye, por ejemplo, la creación, lo creado. Destruye las sanas relaciones interpersonales. Destruye la relación del hombre con Dios a través del pecado. Destruye lo que Dios ha creado. Pero mire, lo interesante es esto, que aunque Él haga estas cosas, robar, matar y destruir, hay alguien que vino para que tengamos vida y para la que tengamos en abundancia. Lo interesante de todo esto es que ese es el contraste que Jesús hace entre los líderes religiosos y su propia vida, su propio actuar, su propio ministerio. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poco en estos tres verbos, robar, matar y destruir, bueno, nos encontraremos con lo siguiente. Jesús le llamó a los líderes religiosos de su época, les llamó ladrones. Habían convertido la casa de Dios en una cueva ¿de qué? De ladrones. Ya lo vimos, ya lo hemos analizado. En el Evangelio de Juan encontramos al inicio del Evangelio que Jesús limpia el templo específicamente de todos estos ladrones. En el capítulo 2, ¿sí? En el capítulo 2, del versículo 13 al 22. Así es que el Señor hizo un azote de cuerdas, dice, echó fuera a los del templo, a las ovejas y a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Quitad de aquí esto, les dijo, y no hagáis de mi casa, de mi padre, casa de mercado, casa de ladrones. La habéis convertido en una casa de ladrones. Están robando, es lo que dice el Señor. Qué interesante que esto mismo que Jesús ya criticó de los líderes religiosos es una acción también que hace el enemigo. Pero no solamente esto, sino que así como Satanás también su obra es dar muerte, su obra es quitar la vida, por decirlo de alguna manera. ¿Qué era lo que querían hacer estos líderes religiosos con Jesús? Querían aprenderlo. ¿Para qué? Para matarlo. Esto es lo interesante. Por eso Jesús les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Él es desde el principio ladrón y homicida desde el inicio, lo dijo Jesús. Así es que, hermanos míos, ¿qué era lo que querían hacer ellos con este segundo verbo también que identifica el Señor? Cuando dice ladrón no viene para robar, matar y destruir, está identificando también lo que ellos como líderes religiosos querían hacer. Querían aprender al dador de la vida para quitarle la vida. Ahora es interesante que la palabra que se utiliza aquí, que se traduce para matar, es una palabra que también significa sacrificar. También se puede traducir como asesinar, como inmolar. Se utilizaba esta palabra para cuando se hacía un sacrificio, cuando se inmolaba un cordero, por ejemplo. Y estos hombres lo que querían hacer precisamente era esto: sacrificar, utilizar a Jesucristo de esta manera. Y ¿saben lo interesante de eso? Lo interesante es que no lo lograron. Pastor, ¿cómo dice eso? Si al final de cuentas sí lo prendieron, sí tomaron a Jesús y lo llevaron a la cruz del Calvario. Sí, tiene usted razón. Pero ¿sabe? Jesucristo dice que Él no, que nadie le quita su vida, que Él la pone por sí mismo. Él puso su vida. Fue Jesús el que dio su vida y la entregó
por amor a nosotros. Pero este segundo verbo también identifica la obra que querían hacer los líderes religiosos de su época. Por eso se asemejan a su padre Satanás. Pero también quieren destruir. El verbo en griego es apolosé, que significa arruinar, desaparecer algo, derribarlo por completo. Satanás quería arruinar el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Y estos líderes religiosos también querían arruinar el plan perfecto de Dios. Y lo estaban arruinando con sus leyes, con sus legalismos, con sus normas, con su idiosincrasia, con su cosmovisión etnocentrista. Lo estaban haciendo al rechazar al Rey de Reyes, al Mesías prometido. Sin embargo, dentro del plan divino estaba que Jesús muriera en la cruz por nosotros, que pagara el precio por cada uno de nosotros. El precio que teníamos que pagar, lo pagó Jesús. Ya hemos dicho, nuestra salvación sí tuvo un costo. Que usted y yo no lo tengamos que pagar y que no lo hayamos pagado, no significa que no haya costado. Le costó a Jesús y costó el más grande precio que se ha pagado por algo en toda la historia de la humanidad. La sangre preciosa del hombre más santo, más hermoso y maravilloso que ha pisado la tierra, Jesucristo mismo. Así es que estas tres características que encontramos en Satanás desde el principio, también las encontramos en los líderes religiosos. Qué interesante. Estaban vestidos de una religión, pero en realidad estaban sirviendo a su propio padre, quien mataba, quien robaba y quien destruía la obra de Dios. No pudieron reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios, que las obras que él hacía eran obras de su Padre que estaba en los cielos. Así es que tengamos nosotros también cuidado, hermanos míos, de a quién servimos. Y esto es un punto muy importante. ¿A quién servimos? ¿A quién le rendimos pleitesía? ¿O para qué hacemos las cosas? ¿O para quién hacemos las cosas? No podemos nosotros utilizar el autoritarismo. No podemos utilizar las jerarquías para nuestro propio beneficio, nuestro propio provecho. Cuando lo hacemos así, lo único que estamos haciendo es convertirnos en esta clase de líderes religiosos que, ¿sabe una cosa? Lo que hacían era robar, matar y destruir. ¿A quién servimos? ¿Cómo servimos? Aquellos hombres decían servir a Dios. Hemos estado estudiando en todo el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, que Jesús nos dice: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos. Estos hombres eran intachables en muchos sentidos. Cumplían la ley lo más exacto que podían. Diezmaban hasta de lo que no debían diezmar. Cumplían la ley de una manera, podríamos decirlo, prácticamente perfecta. Prácticamente, casi perfecta. Sin embargo, su corazón estaba muy lejos de Dios. Habían hecho de una relación con Dios una religión de obras, una relación de castigo, de consecuencias, de premios, de castigos y premios, cuando el Señor solamente nos había dado su gracia desde el principio. Es por eso que podemos entender a un Dios amante. Y si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos míos, desde el inicio, ¿en qué momento usted ve que Adán y Eva le pidan perdón a Dios? ¿En qué momento? ¿Usted se había detenido a pensar eso? Lea el libro de Génesis, Lea el primer libro de la Biblia y lea la historia de Adán y de Eva. ¿En qué momento ellos le dicen: Señor, perdónanos? No, sí, la regamos, perdónanos. ¿En qué momento? Sin embargo, su desnudez, es decir, su necesidad, fue protegida, fue provista por Dios mismo al sacrificar a unos animales en vez de sacrificarlos a ellos y entregarles pieles para que cubrieran su desnudez. Recuerde, su desnudez significa su necesidad, la necesidad de perdón, que yo no encuentro que ellos hayan pedido, pero es gracia infinita, es otorgada por Dios, es entregada por Dios. Y aquellos hombres, aquel hombre, aquella mujer, al recibir esas pieles, esa vestimenta de un sacrificio, estaban aceptando entonces sí su responsabilidad humana, su responsabilidad delante de Dios,
su fallo delante de la presencia del Dios Altísimo y de esta manera aceptando el sacrificio sustituto de alguien. Es por eso que la Escritura nos dice en este versículo 10, en la segunda parte: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La acción del enemigo, la acción de los líderes religiosos es robar, matar y destruir. Pero la acción de Jesucristo es dar vida. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción tan grande! El enemigo es homicida desde el principio y aquellos líderes religiosos se parecían al enemigo. Pero el Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida. Yo he venido a dar vida, y una vida sobrenatural, una vida que ustedes no entienden, una vida abundante. La palabra abundante en el griego es abundancia, en el griego es perizón, que significa tener de más, tener más de lo suficiente, pero también tiene una connotación que significa tener una ventaja especial. Es decir, yo he venido para que tengan una vida especial, con una ventaja especial. ¿Cuál? La de la gracia salvadora de Jesús. No se trata de nosotros, se trata del Señor, se trata de su sacrificio. Jesús tiene otra misión. La misión de Jesús no fue robar, la misión de Jesús no fue lucrar, al contrario, el ladrón quita, pero Dios da, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El ladrón quita, pero Dios da, Dios entrega. El ladrón mata, pero Dios en Jesucristo se sacrifica a sí mismo para darnos vida y traer vida. El ladrón destruye, pero Jesús construye una nueva relación con el Padre, construye un puente. Él es el puente, de hecho, Él es la puerta, Él es el puente. Él es el único que le podemos llamar sumo pontífice. ¿Sabe lo que significa sumo pontífice? Sumo pontífice significa el más grande puente, el puente más grande. Perdón. Esto es lo que significa sumo pontífice. Por eso solamente le podemos decir a Jesucristo que Él es el más grande puente, porque Él es el puente entre los hombres y Dios. Él vino a construir, Él no vino a destruir. Él vino a construir un puente, Él vino a construir una relación una vez más. Él vino a unir lo que se había separado desde el principio. Así es que la acción de Jesucristo es dar vida. Ya hemos dicho que en el Evangelio de Juan esta palabra de vida es una de las palabras que más se repite. Son las palabras claves: creer y vida. Son las dos palabras claves. Así es que dice el Señor Jesús específicamente esto: yo he venido para que tengan una vida en abundancia, para que tengan una ventaja especial. ¿Cómo que una ventaja especial? Para que creyendo en mí puedan obtener la salvación que solamente es a través de mi sangre. Y por eso dice el versículo 11: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En la época de Palestina, en la época de Jesús, se escuchaban historias de pastores que en ocasiones morían dando la vida por sus ovejas. Que cuando un lobo, un oso, un león incluso en ocasiones, como en el caso de David decía, venían sobre el rebaño y querían hacerle daño, y el verdadero pastor de las ovejas daba su vida por ellas. Pero el asalariado, el que no es el pastor, ni siquiera se atrevía a hacerlo. ¿Por qué? Porque no eran de su propiedad. Es una referencia directa a los líderes religiosos. Si somos ovejas de Jesús, y lo somos, Él da su vida por nosotros. De hecho, Él dio su vida por nosotros, para que seamos y para que podamos ser sus ovejas. Así es que, hermanos míos, analicemos cuáles son las obras del enemigo, y si nos parecemos a ellas, si lo que hacemos es robar. ¿Y cómo podemos robarle a los demás? Pastor, pues yo no robo, yo no soy ladrón, oiga, le entiendo perfectamente, pero sabe, hay ocasiones en que le quitamos la paz a los demás, en que le robamos la tranquilidad a otros, en que le robamos a nuestra familia tiempo, en que le robamos al Señor incluso en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, lo dice la Escritura, en que robamos de otras maneras. Y en algunos sentidos espirituales hasta le robamos a Dios
parte de nuestra relación y comunión con Él. Matamos a otros cuando les decimos de cosas. Ya estudiamos en Mateo capítulo 5. Si le llamas a tu hermano fato o tonto, eres culpable de homicidio, lo estás matando. Matamos a otros con nuestras palabras. Matamos a otros con nuestras acciones. Matamos a otros cuando destruimos sus corazones, cuando destruimos sus vidas. Cuando simple y sencillamente el odio permanece, el rencor permanece y las raíces de amargura se siguen enraizando en nuestros corazones. Cuando matamos nuestra familia, nuestro hogar o incluso la vida de las iglesias. Hay quienes son detractores puestos en las iglesias como estos líderes religiosos para matar desde adentro. Esto es lamentable y hay quienes destruyen lo que Dios edifica. Hay quienes la iglesia va construyendo y otros van destruyendo. Hay quienes destruyen sus hogares, hay quienes destruyen relaciones, hay quienes destruyen amistades. Hay quienes destruyen la sana convivencia. Hay quien destruye la vida que Dios le ha dado y no la edifica como Dios quiere. Tengamos cuidado entonces de qué lado estamos. ¿Del lado del ladrón? ¿Del lado del enemigo? ¿Del lado de una religión que se la pasa criticando, juzgando, matando, destruyendo las obras de otro? ¿Sabe que en ocasiones eso también es muy duro? Cuando criticamos, cuando no somos tolerantes, cuando alguien más hace algo que es diferente a lo que nosotros hacemos y estamos acostumbrados, y somos duramente críticos y enjuiciadores con ellos, nos estamos convirtiendo en parte de las obras del enemigo. Estamos robando, estamos matando, estamos destruyendo, en vez de tener amor y dar vida. Así es que analicemos en dónde estamos parados. Y pongamos en manos de Dios nuestra vida y pidámosle que nos dé esa vida abundante que Él ofrece. Mire, así de simple y sencillo. Si usted y yo no estamos teniendo una vida abundante, y no me estoy refiriendo a bienes materiales, no me estoy refiriendo a tener una casa, un coche, un excelente trabajo, dinero, bien. No me estoy refiriendo a eso. Si usted no está teniendo una vida abundante, una vida plena, una vida a plenitud, feliz, con problemas, con situaciones difíciles, con adversidades, con tribulaciones, con enfermedades, pero aún así con una plenitud de su vida, agradecido con Dios por todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace y todo lo que nos ha dado. Si no tenemos una vida abundante así, mire, así es simple y sencillo, entonces estamos sirviendo del otro lado. Estamos de este lado y no estamos del lado de la vida. Y el compromiso del cristiano, el compromiso de Jesús es darnos vida y una vida abundante. Y el compromiso del cristiano es vivir en esa vida abundante que solamente Cristo ofrece. Si no la estamos viviendo, entonces preguntémonos de qué lado estamos. Así de simple y de sencillo. Espero que esto haya sido de gran bendición para su vida, hermano mío. Y bueno, le recuerdo que esta semana vamos a estar teniendo el culto de graduados el sábado a las 5 de la tarde. Si aún no se ha inscrito, por favor inscríbase, hermano. Por favor inscríbase, es muy importante que usted lo haga. Y bueno, pues le recuerdo también que nuestros hermanos Joel y Aslan trajeron unas muñequitas cheche, ¿se llaman? Lele, se llaman, que significa muñeca en otomí. Y bueno, pues estas muñequitas, aquí tenemos unas, me las están pasando, van a estar en nuestra iglesia, son para fondos, incluso no son para fondos de nuestros hermanos, sino son para fondos de la misión que ellos tienen. Son tres muñequitas, ¿verdad? Hay 3 tamaños. Y bueno, se van a estar vendiendo en nuestra iglesia, los hermanos le pedimos que las dejaran ahí en la iglesia, los hermanos. Y bueno, pues si usted quiere adquirirla, pues vaya a la iglesia, ahí está nuestra hermana Valeria, quien con gusto le va a atender. Y así usted también estará apoyando la obra misionera en el campo otomí específicamente. Oremos, hermanos, por este tiempo y démosle gracias a Dios por esta bendición que Él nos da de meditar en su palabra. Padre santo y bueno, gracias, Señor, porque podemos entender a la luz de la Escritura, Señor, y ser confrontados para decirnos de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de la vida o estamos del lado de la muerte? ¿Estamos dando vida a los que nos rodean o estamos dando muerte a los que nos rodean?
¿Estamos dando, entregando o estamos robando? ¿Estamos quitándole a otros? ¿Estamos, oh Dios bendito, simple y sencillamente construyendo vida, construyendo ánimo, construyendo relaciones? ¿O estamos destruyendo, Señor, la vida, destruyendo relaciones, destruyendo iglesias, ministerios? ¿De qué lado estamos, Señor bendito? Tú has venido para que tengamos vida y para que la que tengamos en abundancia. Aquellos líderes religiosos tomaron el lado de la muerte y quisieron quitarle la vida al autor de la vida. Pero nadie se la quitó, nadie te la quitó a ti, Señor, porque tú la pusiste por nosotros en la muestra más grande de amor. Gracias, Dios, por ello. Te bendecimos por todo esto. Gracias, Dios. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que sigas bendiciéndonos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios por esto. Nos vemos en la noche para seguir estudiando la palabra de Dios. Salmo 122. Nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche y recuerde, si usted desea una muñequita, regalársela a alguien, es un buen regalo, creo yo. Y también comprar palabra misionera, adelante. Estará nuestro hermano, nuestra hermana Vale, pues ahí con las muñequitas para que puedan ser de gran bendición. Soy el pastor Vic Martínez y espero que esto haya sido de gran bendición para su vida. Hasta pronto.